Dices que estás perdido, que no sabes por dónde empezar, que nada tiene sentido, que todas las opciones parecen confusas y ningún camino te parece seguro. Repite esto como un mantra. Estoy confundido. No sé qué hacer, esperando que de alguna manera esta frase traiga alivio o claridad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esto es mentira? No es una mentira consciente, sino una mentira que tu ego creó para protegerte de algo que considera mucho más amenazante que la confusión, la transformación. Carl Jung no consideraba que la pérdida fuera un estado real. Lo vio como una defensa, una cortina de humo, un sofisticado mecanismo de la mente para evitar enfrentarse a lo que, en el fondo, ya sabes. Porque seamos honestos, ya sabes, no con la mente lógica, sino con algo más profundo, el inconsciente. Ya te ha mostrado el camino muchas veces en sensaciones extrañas, en sueños recurrentes, en incomodidades persistentes, en una voz que susurra en el fondo de tu alma. Es así, pero lo ignoras porque seguir esa dirección tiene un alto precio. Dejar atrás la versión de ti mismo que has construido hasta ahora. No estás perdido, estás aterrorizado, porque empezar realmente requiere la muerte simbólica del yo actual. Significa destruir una identidad que quizá haya llevado años construir. El complaciente, el profesional estable, el niño obediente, el compañero perfecto. Todo esto necesita que la música muera para dar paso a algo nuevo. Y eso nuevo es desconocido, es salvaje, es incierto, y tu ego, musical, prefiere el dolor familiar de la parálisis al abismo de una nueva existencia. ¿Sabes por qué pasas horas investigando, planificando y esperando el momento adecuado? Porque mientras estás planificando, no estás viviendo. Mientras dices que necesitas más claridad, estás posponiendo la responsabilidad musical. Mientras dices que no sabes qué hacer, te estás protegiendo del riesgo de cometer un error. Quieres todas las garantías antes de dar el primer paso. Pero la vida real no ofrece eso. Y el inconsciente de Jung lo sabía muy bien. La claridad llega después de la acción, nunca antes. Y aquí está la brutal verdad. No te vas a sentir preparado. Sentirás miedo. Sentirás que estás cometiendo un error. Sentirás que te alejas de todo lo que conoces, porque así es. Pero solo atravesando este caos interno se encuentra lo que Jung llamó individuación. El proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien el mundo te entrenó a ser. Así que te pregunto directamente, si dejaras de mentirte a ti mismo ahora mismo, ¿qué sabrías que deberías hacer? Escríbelo sin pensar, sin censura. Solo escribe, porque ese es el primer paso para salir del estado de confusión, admitiendo que en el fondo tú se aclara la garganta, lo sabes. Y si sabes que no estás perdido, simplemente tienes miedo de empezar la música. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que quiere salir, pero permanece encerrado como un animal enjaulado que mientras ruge por ser liberado, también te asusta profundamente? Esa es la voz de ti mismo, el verdadero núcleo de tu psique tratando de manifestarse. Jung llamó a este impulso un llamado a la individuación, y no es una metáfora bonita ni romántica. Es un proceso psicológico real, profundo y a menudo brutal. Y aquí está el punto central. Cuando dices estoy perdido, lo que estás haciendo es rechazar esa llamada. El ego, musical, odia el cambio. Quiere estabilidad, previsibilidad, seguridad. Para el ego, una vida mediocre y conocida es mejor que un salto a la oscuridad. Pero al yo no le importa la estabilidad. Quiere la verdad. Quiere que te conviertas en lo que naciste para ser, incluso si eso requiere quemar todo lo que has construido hasta ahora.
El conflicto entre el ego y el yo es el verdadero campo de batalla del alma moderna. Y tú estás en ese campo ahora, incluso si no eres consciente de ello. Y aquí es donde la mentira de estar perdido se convierte en una trampa. Alimentas esta narrativa porque te conviene. Porque mientras estés perdido no tienes que actuar, no tienes que comprometerte con un camino específico. Mantienes abiertas todas las posibilidades, lo que parece libertad, pero es parálisis. Jung vio este estado como una forma de neurosis, una suspensión de la acción que solo sirve para proteger al ego del dolor de la transformación. Dices que necesitas más señales, más tiempo, más preparación. Pero lo que realmente necesitas es el coraje de responder al llamado que ya has escuchado 1000 veces. La verdad, sabes que necesitas dejar esa relación que está drenando tu alma. Música. Sabes que necesitas abandonar la carrera que está matando tu vitalidad. Sabes que necesitas empezar ese proyecto que te da miedo. Sabes que necesitas cortar lazos, música, con personas que manipulan tu energía. El problema no es la falta de dirección, es el terror de lo que esa dirección te exige. Y es por eso que finges estar confundido. Pero la confusión es solo la máscara del miedo. Jung escribió: el inconsciente sabe. El ego se niega a escuchar. En otras palabras, tu psique ya ha enviado el mapa. Simplemente no quieres mirarlo, porque sabes que una vez visto, no puedes dejar de verlo. Y si conoces el camino, aunque sea intuitivamente, ya no podrás alegar ignorancia. A partir de ahí, lo único que queda, la música, es la elección. ¿Seguirás o seguirás fingiendo? Pero antes de continuar, es necesario comprender quién es el verdadero enemigo. Lo que te impide empezar no es el mundo, ni el destino, ni la mala suerte. Son la música, 3 terrores profundos que viven dentro de tu mente. 3 fuerzas ocultas que sabotean silenciosamente cualquier intento de comenzar. En la siguiente parte, expondremos estos terrores con precisión quirúrgica. Porque solo cuando entiendes lo que verdaderamente te paraliza, puedes finalmente liberarte. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. ¿Quieres saber por qué no has empezado todavía? ¿Por qué aún sabiendo lo que tienes que hacer, aún sintiendo en lo más profundo de tu alma lo que te llama, permaneces en el mismo lugar? La respuesta no es falta de claridad. Se trata de 3 terrores invisibles que operan silenciosamente detrás de las escenas de tu mente. Jung identificó estos miedos como los grandes saboteadores del proceso de individuación. No son superficiales, no susurran, gritan en el inconsciente. Y si no los reconoces, seguirás llamando a la búsqueda parálisis. Continuarás llamando al miedo falta de propósito. El primer terror es la muerte de la identidad actual. Empezar algo nuevo significa inevitablemente dejar que algo muera. Y para el ego, esto es insoportable. Si decides abandonar una carrera, no solo estás cambiando de profesión, estás matando el tú que fue definido por esa elección. El médico respetable, el ingeniero de cuadras, el profesor dedicado. Esta identidad se construyó con años de esfuerzo, sacrificio y aceptación social. Y ahora, para seguir adelante, hay que destruirlo. Tienes que aceptar que lo que te trajo hasta aquí no te llevará a donde necesitas ir. Eso duele. Y el ego prefiere el sufrimiento conocido a la aniquilación necesaria. El segundo terror es la responsabilidad total. Aunque digas que estás perdido, estás protegido.
Puedes esconderte detrás de la idea de que el universo aún no te ha mostrado el camino, que estás esperando una señal, que no es el momento adecuado. Pero en el momento en que decides, eliges, comienzas, toda la responsabilidad recae sobre tus hombros. Si fracasas es porque lo intentaste. No hay nadie más a quien culpar. No se puede decir que haya habido falta de claridad. Fue tu elección. Esta es una carga pesada, y para muchos es más cómodo vivir con la ilusión de estar esperando el momento adecuado que afrontar el peso de ser autores de su propio destino. El tercer terror es el más profundo de todos, el encuentro con lo desconocido. El inconsciente sabe que al iniciar el verdadero camino, entrarás en territorio desconocido. Tendrás que lidiar con emociones que nunca has enfrentado, miedos que han estado latentes, aspectos de ti mismo que siempre has evitado. No sabes en quién te convertirás en el proceso. Y esta incertidumbre, esta pérdida de control absoluto, es vivida por el ego como una amenaza de muerte. Jung entendió que el miedo a lo desconocido es una de las principales razones por las que nos aferramos a situaciones miserables simplemente porque no son familiares. Prefieres la miseria conocida a la libertad incierta. Estos tres terrores, la muerte de uno mismo, la responsabilidad y lo desconocido, forman una prisión invisible. Te mantienen dando vueltas en círculos buscando respuestas que ya tienes, posponiendo una vida que ya sabes que quieres vivir. Mientras no reconozcas a estos enemigos internos, continuarás llamando cobardía, precaución y estancamiento, espera consciente. Pero ahora que estos temores han quedado expuestos, es hora de hacer algo que la mayoría nunca hace. Mira directamente lo que ganas permaneciendo paralizado, porque hay una razón oculta, una ventaja secreta en permanecer perdido. Y hasta que no te enfrentes a este oscuro beneficio, el ciclo continuará. En la siguiente parte revelaremos esa ventaja oculta, esa que en el fondo quieres conservar, aunque te esté destruyendo. Se podría pensar que estar perdido es una maldición, que este sentimiento de confusión, esta parálisis constante, esta vida suspendida en el aire, es un sufrimiento casi inútil. Pero Jung nos invita a mirar más profundamente, mucho más profundamente, porque según él, ningún estado neurótico persiste sin aportar algún beneficio a la psique. Hay una ganancia oculta, un beneficio oculto que te mantiene exactamente donde estás. Y mientras este beneficio no sea expuesto a la luz de la conciencia, permanecerás estancado, no por falta de camino, sino por la comodidad disfrazada de sufrimiento. Seamos brutalmente honestos. Permanecer perdido te protege. Mientras digas que no sabes qué hacer, no tendrás que tomar decisiones difíciles. No tienes que enfrentar el juicio de tu familia por seguir un camino que no aprueban. No tienes que correr el riesgo de fracasar públicamente al lanzar ese proyecto. No tienes que afrontar la posibilidad de descubrir que, incluso intentándolo, puede que no seas tan bueno como pensabas. Estar perdido te mantiene seguro, invisible, intocable. Y ese es el beneficio oculto. Pregúntate ahora con pura sinceridad. Si permaneciera perdido para siempre, ¿qué no tendría que afrontar nunca? Las respuestas pueden sorprenderte. Nunca tendría que decepcionar a mis padres. Nunca tendría que admitir que odio mi carrera. Nunca tendría que arriesgar mi corazón en una relación real. Nunca tendría que enfrentar mi miedo a ser mediocre. Nunca tendría que vivir sin la muleta de la duda. Estas ventajas son subterráneas, inconscientes, pero moldean tu vida con una fuerza brutal. Porque en el fondo, sabes que el cambio requiere pérdida.
que si empiezas, abandonas la fantasía de que todas las posibilidades están abiertas, eliges, y al elegir matas todos los demás caminos. ¿Y si este camino falla? ¿Y si no es suficiente? ¿Qué pasa si no eres suficiente? Aunque estés perdido, aún puedes ser cualquier cosa. Todavía puedes escribir un libro, mudarte a otro país, encontrar un gran amor, reinventarte por completo. Pero todo esto solo vive en el reino de las posibilidades. Es una falsa libertad, porque no va acompañada de acción. Eres como un prisionero que prefiere la celda familiar a la puerta abierta a un mundo desconocido. El beneficio oculto de estar perdido es que nunca tienes que comprometerte. Nunca tienes que asumir la responsabilidad. Nunca tendrás que enfrentarte a tu miedo más antiguo. Descubrir quién eres realmente fuera de las expectativas de los demás. Y eso para el ego, la música, es inaceptable. Pero ahora que sabes esto, el hechizo comienza a romperse. Ya no puedes fingir que eres simplemente víctima de la confusión. De alguna manera estás eligiendo permanecer donde estás. Y si estás eligiendo, puedes elegir diferente. ¿Pero cómo? El siguiente paso es no solo enfrentar el miedo, sino dialogar con él. Jung desarrolló un método profundo para este tipo de cruce, la imaginación activa, y es a través de ella que podrás acceder a tu yo futuro, a la versión de ti que ya ha tenido el coraje de empezar. En la siguiente parte aprenderás sobre este proceso y descubrirás lo que esta versión más valiente de ti tiene para decir, porque ya existe y está esperando que la escuches. ¿Alguna vez te has parado a imaginar quién serías si tuvieras el coraje de empezar? No quién podrías ser, sino quién serás en el momento que dejes de correr y des el primer paso. Esta no es una fantasía optimista ni un ejercicio de motivación barato. Es un proceso profundo de reconexión con tu inconsciente, lo que Jung llamó imaginación activa, a diferencia de la visualización común que el coaching moderno ha trivializado. La imaginación activa es un ritual psicológico, un puente entre tú y las partes más profundas de tu psique. Jung creía que cuando uno silencia el ruido del mundo y se sumerge en su interior con intención, surgen imágenes, voces y respuestas, y no vienen de tu mente racional, vienen del yo, y el yo ya ha recorrido ese camino, ya sabe en quién necesitas convertirte. Así que cierra los ojos, respira profundamente e imagínate dentro de 5 años, pero no cualquier versión de ti. Imagínense la versión que tuvo el coraje de empezar, el que respondió la llamada que has estado ignorando, el que se enfrentó a los 3 terrores, el que dejó morir al viejo yo y renació en algo nuevo. Esa versión de ti ya existe en el campo de la potencialidad real, no de la fantasía, y tiene algo que decir. Pregúntale, ¿qué tienes tú que yo aún no tenga? ¿Qué sabes ahora que yo aún no he entendido? ¿Valió la pena empezar incluso sin garantías? No fuerce las respuestas, solo escucha. Quizás sonríe con compasión, quizás llora al verte todavía atrapado. Tal vez dice que el dolor que temes no es ni la mitad del dolor de permanecer donde estás, o quizás dice lo que Jung sabía, y muchos ignoran, que no se cura con respuestas preparadas, se cura con valentía, con movimiento, con renuncia. Este encuentro con tu yo futuro no es un truco mental, es una reconexión con la parte más sabia de ti. El que no es adicto a la procrastinación espiritual, el que no le preocupa la aprobación de nadie, el que sabe que vivir es elegir morir a todo lo que no eres. Y tal vez en ese diálogo silencioso te des cuenta de algo aterrador, que cuanto más tiempo pases evitando el camino,
más empezará a cobrarte un precio. El estancamiento se convierte en sufrimiento. La duda se convierte en desesperación. Y la vida comienza a forzar el cambio que te niegas a iniciar. Este es el siguiente punto inevitable del viaje. Una verdad que Jung llamó enantiodroia, la inversión de los opuestos. Porque no puedes fingir estar perdido para siempre sin consecuencias. El inconsciente reaccionará, te arrastrará, colapsará tu mundo si es necesario. Y esto es de lo que hablaremos a continuación. ¿Qué sucede cuando te resistes tanto al cambio que éste empieza a devorarte? Porque no puedes huir para siempre. Y tal vez, solo tal vez, sea mejor empezar por propia valentía que esperar el colapso. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra, analiza las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están vinculados en el comentario fijado. Puedes posponerlo, racionalizarlo, disfrazarlo con espiritualidad, enmascararlo con productividad o incluso esconderte detrás de rutinas seguras. Pero una verdad silenciosa te persigue. Si sigues ignorando el llamado, vendrá el colapso. Carl Jung lo sabía y llamó a este proceso inevitable la música antiodroia, el movimiento natural donde todo lo llevado al extremo se transforma en su opuesto. La zona de confort se convierte en una prisión. La búsqueda de claridad se convierte en parálisis existencial. El no saber qué hacer se transforma en sufrimiento crónico. Puedes fingir por un momento que estás esperando una señal, un empujón del destino, una prueba final de que ahora es el momento adecuado. Pero el inconsciente no trabaja con fechas. Música. Funciona con la presión acumulada. Y cuando niegas la vida durante demasiado tiempo, esta estalla desde adentro hacia afuera. Así es como se produce el colapso. Y no estoy hablando de algo místico. Me refiero al colapso psicológico que Jung veía repetidamente en sus pacientes. Ansiedad inexplicable, ataques de pánico, crisis de identidad, sensación de que nada tiene sentido, depresión creciente, aislamiento. El alma empieza a gritar cuando la silencias durante demasiado tiempo. Y esta inversión, esta enantiodroia, no es un castigo, es una corrección. La psique está tratando de salvarte de ti mismo. Está tratando de destruir tu estancamiento antes de que destruya tu vida. Quizás ya estás cerca del límite. Quizás ya sientes que algo dentro de ti está a punto de romperse. Pretendes que estás bien. Pretendes que simplemente estás esperando más claridad. Pero en el fondo, sabes que ya no hay más tiempo. El estoy perdido ya no te convence ni a ti. La máscara se está cayendo a pedazos. ¿Y qué quedará cuando caiga? Es en este punto cuando la mayoría de la gente espera un milagro. Pero Jung fue claro. Los milagros no ocurren para aquellos que no se mueven. La transformación no es mágica, es una acción consciente. Y es por eso que si has llegado hasta aquí, ya no es el momento de comprender. Es el momento de empezar. Incluso con poco esfuerzo, incluso con miedo, incluso sin garantías, no es necesario lanzarse de cabeza al abismo. Solo hace falta dar el paso más pequeño posible, aquel que simboliza el inicio del viaje. Porque es este primer gesto, por pequeño que parezca, el que rompe el hechizo de la inercia y reactiva la energía vital de la psique. Jung sabía esto. La psique no necesita pruebas, necesita movimiento, y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación. ¿Cuál es el paso más pequeño que puedes dar hoy para romper esta parálisis? El comienzo no necesita ser heroico. Música.
Tiene que ser real y sobre todo simbólico, porque cuando empiezas, aunque sea de manera microscópica, el inconsciente entiende que finalmente estás listo. Ya has comprendido que no estás perdido. Ese miedo es el verdadero bloqueo. Esa confusión no es más que un sofisticado disfraz para evitar afrontar la transformación. Has visto los terrores, has reconocido los beneficios ocultos de la parálisis, has escuchado la voz de tu yo futuro y has sentido la creciente presión del colapso inminente. Ahora solo queda una cosa: actuar. Pero aquí está el punto crucial. No necesitas revolucionar tu vida de una vez. De hecho, intentar hacerlo sería otra trampa del ego, porque al ego le encantan los extremos. O bien te quedas paralizado, o intentas cambiar todo a la vez y te saboteas en el proceso. Jung entendió que la verdadera transformación es un proceso simbólico y orgánico. Lo que rompe el ciclo no es una explosión de coraje, sino un gesto real, simple y consciente. Entonces dime, ¿cuál es el paso más pequeño que puedes dar hoy que representa el comienzo del camino que has estado evitando? No pienses en dejar tu trabajo mañana. Piensa en investigar tranquilamente esa nueva carrera. No fantasees con terminar una relación ahora, sino escribe una carta que nunca será enviada donde digas todo lo que te has estado tragando. No planees mudarte a otro país, sino visitar el barrio o la ciudad que siempre te ha llamado. El paso debe ser lo suficientemente pequeño para no asustarte, pero cargado de suficiente verdad para ser simbólico. Este gesto es un ritual. Es una comunicación directa con tu inconsciente. Está diciendo: te escuché, estoy listo, música para comenzar. Y cuando haces esto, un engranaje cambia dentro de ti. Se activa una nueva pieza. El hechizo del estancamiento comienza a romperse. Porque contrariamente a lo que el mundo moderno te ha enseñado, la claridad no precede a la acción. La claridad es una consecuencia del movimiento. La luz solo se enciende en el segundo paso, música, pero depende de tu coraje para dar el primero en la oscuridad. ¿Qué puedes hacer ahora? Ni mañana, ni la semana que viene. Esto representa este primer paso. Hazlo hoy y luego escribe en los comentarios: este es el primer paso que doy. Decláralo. Hazlo público. No como una promesa, sino como una afirmación de identidad. Ya no eres alguien perdido. Eres alguien en movimiento. Y este movimiento, aunque invisible a los ojos del mundo, es un grito psíquico que resuena en tu futuro. Y si este video te inspiró de alguna manera, compártelo. Alguien cercano a ti podría estar atrapado en la misma confusión. No ocultes esta verdad. Difunde, activa la campana, suscríbete y sobre todo, sigue viendo el siguiente video. No es un suplemento, es una continuación de tu viaje porque el camino ya ha comenzado. Nos vemos allí. Música, música.